Estimados estudiantes, sean bienvenidos al presente ciclo. Les saluda Yesenia Ortiz. Soy abogada y notaria. Tendré la oportunidad de conocer y de compartir con ustedes el curso de Derecho Tributario. Sean bienvenidos nuevamente al presente ciclo, aquí a su casa de estudios, a su centro de estudio, la Universidad Rural de Guatemala. Como ustedes comprenderán, considerando las medidas que se han implementado a raíz del COVID-19, nos vemos en la obligación de poder llegar a cada uno de ustedes hasta el lugar en el cual ustedes se encuentran. De antemano les agradezco la atención que me brindan. Gracias nuevamente por estar pendientes de este curso. Vamos a mencionar el código del curso, el cual es FG 134, y estamos abordando la semana número 1. El tema que estaremos dentro de la presente clase se denomina Derecho Tributario. Estaremos conociendo la definición, sus características, el desarrollo histórico, cómo es que ha evolucionado y cómo es que ha llegado hasta los últimos tiempos. Asimismo, en cuanto a la autonomía del derecho tributario. De antemano ofrezco a ustedes una disculpa por algún sonido de carácter externo que se pudiera presentar. Ustedes saben pues que hay algo que se sale de las manos, ¿verdad? Y en ese sentido considero importante mencionarlo, ya que ustedes tienen todo el derecho, ¿verdad?, de tener una clase de primera y con la solemnidad que corresponde. Sin embargo, pues, si en caso sucediera, pues de antemano las disculpas que corresponden. También es importante que previo a que iniciemos la clase, que pues estamos dándole ya la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes para que iniciemos el presente ciclo y en el semestre que corresponde, ¿verdad? Para quienes ya tuvieron la oportunidad de conocerme, muchas gracias y gracias por permitirme llegar a cada uno de ustedes, y para quienes no me habían conocido, no habían tenido la oportunidad, su servidor estará trabajando con ustedes el curso de Derecho Tributario. Vamos a continuar, y antes de iniciar la clase es importante que mencionemos cuál es el objetivo de la clase. El objetivo de la clase es que ustedes, estudiantes que se encuentran ya en el séptimo semestre, aprovecho para felicitar, porque a pesar de las circunstancias y de los cambios que se han dado, ¿verdad?, a nivel mundial, ustedes pues siempre se han mantenido pendientes con el objetivo de poder alcanzar ese anhelo, ese objetivo que ustedes tienen a corto plazo y poder profesionalizarse y poder realizarse como buenos profesionales del derecho. Bienvenidos a este importante gremio. Y vamos a mencionar entonces que el objetivo es que ustedes, estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala, en la formación profesional, conozcan sobre los aspectos generales del derecho tributario. Es una rama del derecho muy importante, es una rama del derecho que tiene criterios opuestos. Existe mucha doctrina al respecto, existen muchos autores que mencionan criterios diferentes. Sin embargo, es importante establecer, pues, qué es lo que preceptúa la ley específicamente. Para ello, pues, dejamos en pantalla cuál es el objetivo de la clase, y para que ustedes, al finalizar la presente clase, logren identificar cada uno de los aspectos importantes y logremos responder a las preguntas de estudio que estaremos compartiendo al finalizar la clase. De antemano, mis disculpas por el tiempo, por el par de minutitos que ingresé posteriormente, pues considerarán que tengo una clase anterior. Sin embargo, hacemos todo lo humanamente posible para que entremos de la forma más pronta y podamos cumplir con ustedes y darles y otorgarles, ¿verdad?, el respeto que ustedes se merecen con el horario respectivo. Vamos entonces a socializar el programa de estudios. De antemano, ofrezco a cada uno de ustedes que si desearan, ¿verdad?, obtener el programa, o si ya lo tienen, pues lo socialicemos, y si no, pues en su caso podrían solicitarlo a su servidor a través de los medios que la universidad ha implementado para que logremos comunicarnos. Asimismo, si ustedes tienen alguna duda, algún comentario o alguna sugerencia, la hagamos llegar a través de los medios correspondientes, y de esa manera logremos tener una mejor comunicación que sea siempre en beneficio de cada uno de ustedes, los estudiantes de esta importante universidad, de la cual yo me siento muy complacida de poder ser parte de este claustro de docentes y poder aportar a cada uno de ustedes para el objetivo de su carrera. Vamos a iniciar entonces mencionando aspectos así generalizados en cuanto a la introducción del programa de estudios de Derecho Tributario. Vamos a mencionar entonces que este programa contiene elementos indispensables para que el catedrático lo desarrolle. Asimismo, hace mención que contiene ciertos contenidos específicos que se deberán de desarrollar en el tiempo estipulado. Sin embargo, también hace mención que, atendiendo a las competencias, el estudiante debe de aprobar el presente curso.
Sin embargo, es importante mencionar que la presente clase o el presente curso no lo tomemos únicamente como el objetivo, tal como lo hace mención el programa, ¿verdad? Que no solo lo veamos o lo comprendamos con el objetivo de poder lograr aprobar el presente curso, sino también de que logremos ampliar nuestros conocimientos en esta importante rama. Es primer derecho tributario en cuanto a materia tributaria se refiere, que ustedes tengan la oportunidad de conocer, y considero que es importante considerar que tengan ustedes una buena base, un buen sustento para que ustedes puedan conocer un poco más en cuanto a esta rama del derecho tributario. Vamos entonces a continuar y vamos a hacer énfasis en el objetivo específico y en el objetivo general del programa de estudios. El objetivo general hace énfasis en que el objetivo general del mismo es asegurar que los estudiantes dominen los contenidos programáticos de esta asignatura al aprobar el curso. Y en el objetivo específico menciona que es garantizar que el estudiante al aprobar el curso domine las siguientes competencias. Vamos a conocer entonces a qué competencias se refiere el programa de estudios para que ustedes tengan conocimiento del contenido que estaremos abordando en cada una de las clases que tendremos la oportunidad de compartir, y que pues agradezco la atención que me brinda. Vamos entonces a conocer aspectos importantes en relación a las competencias de estudio de esta materia tan relevante. Vamos a mencionar que dentro de las competencias contiene que el estudiante conozca sobre los aspectos generales del derecho tributario, asimismo que el estudiante tenga conocimiento de los términos tributarios aplicables a todas las leyes tributarias, y pues que dentro del conocimiento que se tenga, pues tengamos un amplio concepto en cuanto a las bases de recaudación, que el estudiante pueda analizar los casos en materia tributaria y tener conocimiento sobre los sujetos de la relación tributaria. Haciendo énfasis entonces que estaremos conociendo en la presente clase y en las clases sucesivas quiénes son los sujetos tributarios, ¿verdad? La ley preceptúa exclusivamente ciertos sujetos y también la doctrina específica. Y asimismo hace énfasis en que logremos analizar la materia tributaria. Es importante que no solo nos quedemos con la parte teórica, ¿verdad? La parte sustantiva, sino que también pues, logremos entrar a la parte procesal y que conozcamos casos específicos en materia tributaria para que ustedes puedan tener un concepto amplio en cuanto a esta rama tan importante del derecho, que tiene excepciones en contrarias en cuanto a qué rama exclusivamente del derecho pertenece. Vamos entonces a conocer contenido de la asignatura para que sepamos, ¿verdad?, cuáles los temas que estaremos abordando en cada una de las clases, y pues, si ustedes consideran, puedan adelantarse la lectura del mismo y poder ya tener un conocimiento o una noción generalizada de los temas en el momento que compartamos las clases respectivas. Vamos a mencionar entonces que en la semana número 1 o en la primera semana estaremos conociendo el derecho tributario, estaremos conociendo una definición, características, cómo ha evolucionado históricamente, y estaremos hablando acerca de un tema muy importante relativo a la autonomía del derecho tributario. Este aspecto importante de la autonomía del derecho tributario es importante que logremos concluirlo dentro de la ley, considerando que existen criterios, ¿verdad?, que se contradicen en cuanto a qué rama del derecho específicamente pertenece el derecho tributario, por lo que es importante la presente clase, así como las clases sucesivas que estaremos compartiendo. Y en la segunda semana podemos conocer los principios fundamentales del derecho, haciendo énfasis en el principio de legalidad, en el principio de capacidad de pago, en el principio de igualdad y en el principio de generalidad, así como en el principio de proporcionalidad. Asimismo, estaremos analizando los principios relativos en cuanto a materia tributaria se refiere, exclusivamente los que preceptúa nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Posteriormente estaremos socializando el tema de las fuentes del derecho tributario y estaremos interpretándolas y conociendo cómo se integran en cuanto a materia tributaria. En la cuarta semana estaremos socializando el tema de la relación jurídica tributaria, su definición, su naturaleza, entre otros aspectos, características de la relación tributaria y los sujetos de la relación jurídica tributaria.
importantes cada uno de los temas que estaremos socializando, por lo que de antemano les pido, ¿verdad? Les recomiendo y de verdad que no nos perdamos ninguna de las clases, que en cualquier lugar que nos encontremos, pues el horario es accesible para que logremos compartir, para que ustedes logren percibir, ¿verdad? Y recibir la presente clase, y que si ustedes tienen alguna duda, algún comentario o alguna sugerencia para mejorar o a implementar, o alguna duda que haya quedado dentro del contenido de la presente clase y de todas las clases, la hagamos llegar por los medios que corresponden para que ustedes pues tengan la mejor de las clases. Asimismo, en la clase número 5 estaremos conociendo los elementos específicamente de la relación jurídico-tributaria, su importancia, la necesidad de su correcta tipificación en las leyes tributarias, cuál es el hecho generador del tributo o en materia tributaria específicamente, la definición, su importancia y en qué momento nace la obligación tributaria. Importante entonces identificar que me parece perfecto que este curso esté implementado dentro del 7º semestre de esta importante carrera para que tengamos nociones básicas en materia de derecho y así mismo podamos implementar lo relativo en materia tributaria. Posteriormente estaremos entrando a la 6ª semana y ahí estaremos pues abordando el primer examen parcial, ¿verdad? Y luego estaremos ya en la 7ª semana conociendo las formas de extinción de la obligación tributaria. Cómo se extingue una obligación tributaria, y dentro de ellas tenemos las denominadas confusión, la compensación, la condonación y cómo prescribe una obligación tributaria. Estas son, en cuanto a la 7ª semana, recomiendo por favor exclusivamente esta clase. Estos apartados son muy atractivos y de verdad agradezco a cada uno de ustedes que estaremos conectándonos para conocer estos aspectos importantes. Luego nos encontramos en la 8ª semana y estaremos conociendo las exenciones, su definición, sus características y la clasificación. Posteriormente, en la 9ª semana, estaremos abordando la determinación tributaria, la definición, sus características, cuáles son las clases de determinación tributaria, el análisis puramente en cuanto al código tributario del proceso de determinación tributaria. Muy importante la 8ª clase, también cada una de las clases son importantes. Les agradezco que me permitan llegar a cada uno de ustedes. Y posteriormente estaremos en la 10ª semana conociendo los ilícitos tributarios, importantes, ¿verdad? Y la naturaleza jurídica de cada uno de ellos, la definición, las infracciones y los delitos, las sanciones y los elementos del ilícito tributario. En la 11ª semana estaremos abordando lo que son las formas de extinción del ilícito tributario. Dentro de ellos también podemos conocer lo relativo en la regulación legal guatemalteca del ilícito tributario. Y en la 12ª semana estaremos conociendo ya y abordando el segundo examen parcial. Con esto estaremos cerrando un ciclo importante porque nos quedará únicamente el último apartado para culminar el presente curso y poder llegar al examen final. En la semana número 3 estaremos conociendo los recursos administrativos en materia tributaria. Cabe mencionar que es importante que tengamos una relación directa con la rama del derecho administrativo en virtud de que estos recursos son aplicados en materia tributaria, pero se aplican los procedimientos administrativos. Y asimismo estaremos conociendo dos importantes recursos denominados recurso de revocatoria y el de reposición. En la semana número 14, ya casi para finalizar, estaremos conociendo los procedimientos, el contencioso tributario, su definición, su fundamento legal, cómo se organiza jurisdiccionalmente, los recursos previos, contencioso tributario, la demanda contencioso tributaria. En la semana número 15 estaremos abordando los procedimientos económico coactivo puramente tributario, su definición, su fundamento legal, cómo se organiza jurisdiccionalmente y en qué consiste una demanda de lo económico coactivo. En la semana número 16 estaremos socializando algunos análisis y casos prácticos sobre las principales leyes tributarias, y dentro de la semana número 17 y semana 18 estaremos considerando lo que es el examen final. Cabe mencionar que atendiendo a la nueva dinámica en la que estamos compartiendo las clases, ¿verdad? A través de estos medios tan importantes y utilizando la tecnología que hoy por hoy
pues, debe estar al alcance de cada uno de nosotros. Puede que este programa pues tenga alguna modificación, sin embargo, completaremos, ¿verdad?, todos los apartados. Pero es importante considerar que dentro de cada una de las clases, si ustedes me lo permiten y su servidora podemos concluir con el tema de la clase que corresponde a cada una de las mismas y pues, lograríamos avanzar en algunos temas para que al finalizar el semestre logremos tener un par de clases a través de la cual ustedes puedan ampliar conocimientos en cuanto a algún tema que haya quedado alguna duda o algún tema que ustedes sugieran o que necesiten, ¿verdad?, que se amplíe, que conozcamos un poco más de forma doctrinaria y de forma legal. Por lo que la invitación está para que no nos perdamos ninguna de las clases y en ese sentido logremos saber en qué tema específicamente pues tenemos dudas, queremos que aclaremos. Y también es importante mencionar que esta rama del derecho es tan importante que tiene leyes conexas, por lo que no es con el objeto de que estemos un poco caminando un poco de una manera rápida o con lo que es adecuado al principio de celeridad. Sin embargo, sí es importante de que logremos abordar la parte doctrinaria, la parte legal y también conozcamos algunas leyes conexas para la aplicación en cuanto al derecho tributario. Y pues con esto estaríamos abordando lo que es el contenido puramente del estudio, atendiendo a las clases que estemos abordando y que ustedes puedan considerar, ¿verdad?, tener un texto, un libro guía, un libro que les sirva a ustedes para ampliar los conocimientos en materia tributaria y logremos avanzar de la mejor manera posible. Vamos a ver entonces, en pantalla tenemos la bibliografía puramente que nos remite el programa de estudio del derecho tributario. Nos sugieren ciertos libros, ¿verdad?, de forma doctrinaria y pues importante, hace mención en el numeral 2 que preceptúa, ¿verdad?, lo que es relativo a la Constitución Política de la República de Guatemala. Esa es una ley principal, como bien sabemos, es la ley suprema del Estado, la ley que se encuentra en el penáculo jurídico, el ordenamiento jurídico de las leyes nacionales, de las leyes guatemaltecas, y es importante que siempre tengamos al alcance la Constitución Política de la República de Guatemala. Y asimismo hace énfasis en la importancia de tener al alcance lo que es el Código Tributario, por lo que directamente pido a cada uno de ustedes que consideremos tenerlo lo más pronto posible y para quienes ya lo tienen, pues de antemano mis agradecimientos, pues sí serán dos leyes importantes que estaremos tratando de forma unida, ¿verdad?, en cuanto a la Constitución y el Código Tributario en el inicio del presente curso. Posteriormente estaremos abordando una serie de leyes que aparecen en pantalla. Su servidor estará compartiendo con ustedes la calendarización para que logremos abordar cada una de ellas, considerando la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto único sobre inmuebles, la ley de impuesto al valor agregado, o mejor conocido como IVA, asimismo la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolo, ley de herencias, legados y donaciones, y para finalizar la ley de circulación de vehículos. Es importante entonces considerar que el espacio debemos adecuarlo para que ustedes tengan la mejor de la educación y pues que no solo sean pinceladas las que ustedes reciban, sino que tengan de verdad conocimiento y conceptos básicos en cuanto a todos estos temas importantes. Asimismo, me gustaría hacer un paréntesis y sugerir, ¿verdad?, que si la bibliografía del programa recomienda un libro específico y ustedes tienen otro libro, pero contiene el mismo contenido, que le demos la lectura que corresponde. Lo importante es que tengamos conocimientos no solo legales, no solo de las leyes, sino que también de forma doctrinaria. Es importante mencionar pues que ustedes brindarán esa asesoría a las personas que se acerquen a cada uno de ustedes y que tengan la confianza correspondiente en el ejercicio pleno de su profesión, y ustedes serán de mucha utilidad y ustedes podrán asesorar de la mejor manera posible, no solo a sus clientes, sino que a cualquier persona pues que considere que ustedes pueden brindarle el mejor de los servicios, por lo que ustedes deberán tener un conocimiento amplio de cada una de las ramas del derecho. Todas son igual de importantes, y siempre tener en consideración pues que tenemos una Carta Magna y que es la ley suprema del Estado. En ese sentido, doy por concluido lo que es la socialización del presente programa. Si ustedes consideran y si ustedes desean obtener el programa para poder considerar ciertos aspectos en los que ustedes deberán poder tener toda su atención, pues podemos remitirlo atendiendo a los elementos indispensables
y de la forma que ya la universidad ha aplicado para que tengamos la comunicación que corresponde. Vamos a continuar entonces haciendo énfasis en una definición de derecho tributario. Vamos a mencionar entonces que el derecho tributario es la rama del derecho que tiene por objeto de estudio el ordenamiento que regula la correcta aplicación de los tributos y de las obligaciones que de ellos se derivan. Elementos importantes en esta definición, y es que es una rama del derecho que tiene por objeto de estudio el ordenamiento que regula la correcta aplicación de los tributos y de las obligaciones que de ellos se derivan. En ese sentido, podemos mencionar, bueno, ¿y qué es un tributo? Más adelante estaremos conociéndolo en el Código Tributario, que es la ley específica, y también, pues, todo lo que se refiere en cuanto a la materia constitucional. Con esto podríamos mencionar que tenemos una definición clara en cuanto a derecho tributario se refiere. Sin embargo, me permito compartir una segunda definición para que tengamos un contenido más amplio, un contexto más genérico, y que, pues, ustedes puedan considerar cuál es la que es mejor para, en cuanto a sus conocimientos, considerando que al finalizar la presente clase debemos responder a algunas preguntas de estudio que quedarán para que ustedes puedan hacer el análisis correspondiente. Podemos mencionar entonces que el derecho tributario es un conjunto de normas jurídicas que se refieren a los tributos regulándolos en sus distintos aspectos. Es una rama, voy a mencionar esto, el derecho tributario ha sido muy criticado o muy analizado en el sentido de que se tiene un criterio muy amplio, pero existe contraposición en cuanto a qué rama del derecho puramente pertenece. Vamos a concluir con ello, pero sin embargo vamos a conocer cuál es el criterio de varios autores, y en ese sentido podemos mencionar que algunos autores hacen énfasis en que el derecho tributario pertenece a una rama del derecho financiero que estudia los principios, las instituciones jurídicas y todas las normas que regulan la actividad del Estado y de los entes públicos en cuanto a la obtención de medios dinerarios procedentes de la economía privada. Esto es únicamente en cuanto a un autor, y asimismo podemos encontrar una diversidad de definiciones y de conceptos relativas al derecho tributario. Vamos a continuar entonces, y podemos mencionar que el derecho tributario se encarga de regular la relación que surge entre la administración y el contribuyente al producirse ese hecho que origina el tributo. Qué importante mencionar estos elementos que tenemos en pantalla, en virtud de que hace énfasis puramente en que el derecho tributario se encarga de regular una relación entre quienes, entre la administración y el contribuyente en el momento en que se produce ese hecho que origina un tributo. Qué importante esto. Entonces, vamos a continuar y podemos identificar cuál es el objeto del derecho tributario. De conformidad a lo que la doctrina nos remite, podemos mencionar que es el estudio de los tributos. ¿Cuál es el objeto del derecho tributario? El estudio de los tributos, el estudio de la relación jurídica que surge entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, así como la obligación tributaria y la liquidación de la misma, integrado por el derecho sustantivo y el derecho tributario formal. Qué importante en cuanto a esto. Y es importante mencionar que estos son los elementos principales para lograr identificar cuál es el objeto del derecho tributario, haciendo énfasis en que es, en primer lugar, el estudio de los tributos. En segundo lugar, regular la relación jurídica que surge entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Más adelante estaremos conociendo cada uno de los elementos o de los sujetos de los elementos personales o de los sujetos del derecho tributario, tanto activo como pasivo. Y asimismo, uno de los objetos del derecho tributario es conocer la obligación tributaria y la liquidación de la misma, integrándola por el derecho sustantivo y el derecho tributario formal, aplicándolo a los casos concretos. Con esto tendríamos entonces lo que es el objeto puramente del derecho tributario. Es importante mencionar que la presente clase la tenemos con el objeto de que ustedes conozcan a su servidora, que ustedes sepan con quién van a estar trabajando dentro del presente semestre. Séptimo semestre ya de esta importante carrera, van a estar trabajando con su servidora. Nuevamente, para quienes se incorporaron posteriormente, cuando me presenté, mi nombre es Yesenia Ortiz. Para quienes ya me conocen,
Gracias por la oportunidad que me brindan, ¿verdad?, de poder llegar a ir en cualquier lugar en el que se encuentren. Y para quienes pues aún no tenían la oportunidad de conocerme, me permito presentarme nuevamente y agradecerles desde ya, ¿verdad?, la atención que me brindan. Repito, tenemos un horario accesible y considero importante que no perdamos la oportunidad de socializar y de compartir a través de este medio, considerando las medidas que se han implementado por el tema del COVID. Sin embargo, es importante que el estudio continúe, que ustedes logren alcanzar ese anhelo que está ahí, en esa inquietud en cada uno de los espacios de nuestros corazones, ¿verdad? Porque tenemos el anhelo importante de poder alcanzar nuestros sueños, de poder graduarnos en esta universidad que nos ha visto crecer, que nos ha permitido desenvolvernos no solo como estudiantes, sino declarándonos desde ya como buenos profesionales del derecho, que saldremos allá adelante al campo y que estaremos allá en el campo ejerciendo nuestra digna profesión, siendo estudiantes y orgullosos de habernos graduado de esta importante universidad. Bienvenidos nuevamente para quienes se acaban de incorporar y espero pues que logremos compartir dentro de las futuras clases. Vamos a mencionar entonces un poco aspectos relevantes en cuanto a los antecedentes históricos del derecho tributario. Se puede mencionar que en la época antigua, desde el origen de la civilización humana, ha existido una organización social. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que se fue creando esta civilización humana, pues existen ciertos grupos, ¿verdad?, que se van organizando socialmente y que tienen cierta estructura, en donde la actividad primordial para el desarrollo de una comunidad, ¿cuáles son? Son los tributos. ¿Cuál es el objetivo de los tributos? Es la obtención de esos medios dinerarios procedentes de la economía con el objeto de aplicarlos al Estado y a las actividades relativas al Estado. Vamos a continuar entonces y pues en este sentido podemos mencionar que esto es atendiendo a la época antigua. Asimismo, podemos remitirnos inmediatamente a la Edad Media y puede mencionarse que de acuerdo a la doctrina y a los antecedentes del derecho tributario se puede mencionar que en la Edad Media el poder se encontraba en el señor feudal, quien tenía grandes propiedades en donde las personas trabajaban para él y este aplicaba el tributo incluso a aquellas de más bajos recursos. Imagínense ustedes, inmediatamente sé que cuando hablamos un poco en cuanto al señor feudal podríamos inmediatamente remitirnos a la introducción al derecho o a derecho romano, o para quienes tuvieron la oportunidad de conocer incluso lo que era el derecho canónico. Su servidora tuvo la oportunidad de conocer y de tener un estudio introductorio en cuanto no solo al derecho, a la introducción al derecho, sino que también al derecho romano y al derecho canónico, y data pues de mucho, mucho tiempo atrás. Por lo que es importante mencionar que el señor feudal es un tema que ha venido, ¿verdad?, y que se socializa desde hace mucho. Podemos mencionar entonces que el señor feudal tenía grandes propiedades en donde las personas trabajaban para él y este aplicaba el tributo incluso a aquellas de más bajos recursos. El pago era arbitrario porque los siervos no solo debían pagar con los bienes que tenían, sino también brindaban su servicio al señor feudal ordenado por esto. Esto es en cuanto a la Edad Media. Anteriormente estuvimos socializando lo que era la época antigua y esto ya fue evolucionando y conoceremos hoy por hoy, atendiendo que tenemos una ley específica, un código tributario que regula específicamente todo lo relativo en materia tributaria, cómo es que se aplica en la actualidad. Vamos a mencionar que el derecho tributario comprende los principios tributarios. Estos los estaremos socializando en la siguiente clase y asimismo menciona que comprende las fuentes, la aplicación temporal y espacial, hablando de tiempo y espacio, la interpretación de las normas, la clasificación de los tributos y sus diferentes características, así como las infracciones y las sanciones tributarias, la exención de la deuda, los procedimientos de recaudación, así como de inspección y la revisión de los actos administrativos. De allí parte el concepto de que el derecho tributario tiene una relación no indirecta, sino una relación directa con el derecho administrativo, considerando que cada uno de los procedimientos que se aplican en materia tributaria se hacen por el canal, se hacen a través de los procedimientos administrativos, y de ellos surgen algunos conceptos, algunas teorías en cuanto a considerar que el derecho tributario forma parte del derecho administrativo. Sin embargo, pues tiene su rama específica. Más adelante estaremos
terminando y concluyendo con esta sección. Vamos a continuar entonces hablando un poquito acerca de la autonomía del derecho tributario. Vamos a mencionar entonces que de acuerdo a la doctrina se considera que su autonomía surge cuando se divide la actividad financiera. La autonomía del derecho tributario considera que el derecho tributario surge cuando se divide la actividad financiera. La autonomía del derecho tributario es relativa, pues tiene interacción con las demás ramas del derecho y al mismo tiempo es autónoma porque tiene sus propias normas, destacando el Código Tributario. Vamos entonces a hacer énfasis en cuanto a este apartado, considerando lo siguiente. En principio hace mención que el derecho tributario surge en el momento en que se divide la actividad financiera. Punto número 1. Posteriormente hace mención en que la autonomía del derecho tributario es relativo. ¿Por qué es relativa? Hace énfasis en que tiene interacción con las demás ramas del derecho, sin embargo, tiene una relación directa con ciertas ramas específicas que estaremos siempre dentro de la presente clase, y posteriormente menciona que es autónoma porque tiene sus propias normas, entre las cuales destaca el Código Tributario. En ese sentido, podríamos considerar que la autonomía del derecho tiene criterios que al mismo tiempo podrían llegar a contradecirse, considerando que tiene una autonomía, luego que la interacción en cuanto a las ramas del derecho puramente se lo denomina como una forma relativa, y luego que sí es autónoma porque tiene sus propias normas, destacando lo que es el Código Tributario. Esto es relativamente en cuanto a la autonomía del derecho tributario. Asimismo, estudios nos refieren a que el derecho tributario es una rama autónoma. Hay punto de partida, ¿verdad?, en cuanto a mencionar que es autónoma y que se ubica dentro de la rama del derecho público. Importante entonces que hagamos las anotaciones que corresponden donde consideremos, mencionando que el derecho tributario se ubica dentro del derecho público y específicamente en la rama del derecho financiero, que establece y fundamenta los principios que sustentan el sistema normativo tributario, entendiéndolo como el conjunto de normas jurídicas y no jurídicas, así como la jurisprudencia y la doctrina. En cuanto a la jurisprudencia, pues, si bien conocemos, son resoluciones, son autos que se han emitido en materia tributaria, y la doctrina puramente hace énfasis en cuanto a la diversidad de conceptos que tenemos de diferentes autorías. Para considerar entonces a qué rama del derecho específicamente pertenece el derecho tributario, vamos a hacer énfasis en el artículo 1 del Código Tributario, por favor, y todos establecemos lo siguiente en materia tributaria y vamos a remitirnos en cuanto al Código Tributario. Artículo 1 del Código Tributario, carácter y campo de aplicación. Las normas de este código son de derecho público. En ese sentido, podemos encuadrar que el derecho tributario, atendiendo a todo lo que tenemos en cuanto a considerar que existen criterios que se relativamente consideran que pertenece al derecho, el derecho específicamente financiero, podría mencionarse que la ley exclusivamente lo encuadra dentro del derecho público, y asimismo menciona que regirán las relaciones jurídicas que se originen de los tributos establecidos por el Estado, con excepción de las relaciones tributarias aduaneras y municipales, a las que se aplicarán en forma supletoria. En cuanto a esto, menciona cuál es el carácter y campo de aplicación. Es en cuanto a regular todo lo establecido y lo que se origine de los tributos establecidos por el Estado, pero tiene una excepción en materia tributaria aduanera y municipal, considerando que se aplica en forma supletoria únicamente. Vamos a continuar entonces haciendo énfasis que de dónde deviene esta obligatoriedad de los tributos, y nos remitimos inmediatamente al artículo 135, literal D de la Constitución Política de la República de Guatemala, y le daremos la correcta lectura. Por favor, subrayamos con el color que consideremos, con el que elijamos, y pues en ese sentido podemos identificar cada uno de los artículos que mencionamos en cada una de las clases para que ustedes al finalizar puedan darle la correcta respuesta a cada una de las preguntas de estudio que dejaremos para ustedes. Vamos a mencionar entonces en cuanto a los deberes y derechos cívicos y políticos. Artículo 135 de la Constitución. Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución,
y leyes de la República los siguientes. Nos vamos a la literal D, contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita por la ley. Esto sería como un punto de partida de carácter constitucional que nos remite inmediatamente al por qué surge esta obligatoriedad y puede decirse que atendiendo a los deberes y derechos cívicos y políticos que constitucionalmente están previamente establecidos y específicamente en la literal D de este importante fundamento legal. Esto es en cuanto a considerar entonces a qué rama del derecho específicamente o en dónde lo encuadra exclusivamente la ley y ese énfasis en que el estudio exclusivo del derecho tributario se puede encontrar en el derecho público. Vamos a mencionar entonces que algunos autores consideran que la posibilidad de independencias absolutas o de fronteras cerradas en el sector jurídico tributario es inviable. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos autores consideran que no es posible la independencia absoluta en materia tributaria, por cuanto que las distintas ramas en que se divide el derecho no dejan de conformar el carácter de partes de única unidad real y que el orden jurídico de un país se deriva del orden social. Vamos a lograr identificar elementos importantes que establece este pequeño apartado, haciendo énfasis en que algunos autores consideran que esa posibilidad de una independencia que pueda llegar a tener el derecho tributario es totalmente inviable. ¿En qué sentido? ¿O atendiendo a qué? En cuanto a las ramas en que se divide el derecho, no dejan de conformar el carácter de partes de única unidad real y que el orden jurídico de un país se deriva del orden social. ¿Qué quiere decir? Que en la medida en que se desenvuelve un grupo social o el orden social, en ese mismo sentido se aplicará el orden jurídico. Vamos entonces a mencionar algunas corrientes antiautonómicas en materia tributaria. Alguna teoría menciona que pertenece exclusivamente al derecho civil. ¿En qué consiste? En que su fundamento es que el derecho tributario adopta instituciones jurídicas propias del derecho civil, más aún quienes sostienen esta tesis señalan que el concepto más importante en el derecho tributario es la obligación tributaria y que tiene sus bases en la obligación del derecho privado. Esta es en cuanto a la corriente antiautonómica que refiere que el derecho tributario es y pertenece al derecho civil. Vamos a conocer entonces lo relativo a la teoría de que el derecho tributario pertenece al derecho administrativo. Si bien es cierto que los procedimientos tributarios se aplican de acuerdo a los procedimientos administrativos, es importante que conozcamos a qué se refiere esta importante teoría, mencionando que su fundamento es que la actividad del Estado tendiente a la obtención de recursos, entre ellos los tributos, es una función administrativa típica, que quiere decir que tiene su propia norma y que tiene su propia ley, que no difiere de las demás actividades públicas del Estado regidas por el derecho administrativo. Con esto tendríamos dos corrientes, una que considera que el derecho tributario pertenece al derecho civil y la segunda que pertenece al derecho administrativo. Vamos a considerar entonces socializar la parte del derecho financiero y que en ese sentido existe una teoría que hace énfasis en que el derecho tributario pertenece al derecho financiero, señalando que el derecho tributario forma parte del derecho financiero debido a que el derecho financiero regula la actividad financiera relativamente a los ingresos y a los egresos fiscales, todos de un Estado. Por tanto, siendo los tributos uno de los principales ingresos fiscales, el derecho tributario forma parte integrante del derecho financiero sin reconocerse su autonomía. En este concepto, puede hacerse énfasis en que atendiendo a la teoría que menciona que el derecho tributario es parte del derecho financiero, no reconoce la autonomía como tal y deja, pues, no permite y hace a un lado lo que es todo lo relativo a la normativa puramente tributaria, considerando que no tiene una autonomía como tal y que únicamente deriva del derecho financiero. Con esto podemos encuadrar tres importantes teorías. La primera que hace énfasis en que pertenece al derecho civil por las obligaciones, a qué se refiere específicamente, luego que pertenece al derecho administrativo por el procedimiento que se aplica, ya que se hace uso de estos importantes procedimientos administrativos y luego que pertenece al derecho financiero en virtud de que este regula todo lo relativo
a la actividad financiera, tanto a los ingresos como egresos, y que pues hace énfasis en que la actividad financiera que deviene del Estado, uno de los principales ingresos fiscales es el tributo, y pues en ese sentido se puede encuadrar como tal. Con esto tendríamos 3 criterios importantes. Vamos a mencionar entonces la relación del derecho tributario con otras ramas del derecho. Importante considerar que el derecho tributario puede tener relación indirecta con todas las ramas del derecho en general. Sin embargo, la doctrina hace énfasis en que el derecho tributario tiene una relación de forma directa con 3 ramas del derecho exclusivamente. Primero, vamos a mencionar cuál es la relación que puede tener el derecho tributario con la rama del derecho constitucional, considerando que el derecho constitucional determina el marco en el que deben normarse determinados actos de la actividad impositiva y limita al poder tributario. ¿Por qué? Porque la rama del derecho constitucional es la rama primordial, la rama principal, considerando que la Constitución Política de la República de Guatemala es la ley suprema de un Estado. En ese sentido, podríamos encuadrar la relación directa que tiene el derecho tributario con las demás ramas del derecho y exclusivamente con el derecho constitucional, considerando que existe una base como tal, y podríamos mencionar que una de sus principales bases son el artículo 135, literal D, y podríamos mencionar también al artículo 239 de la Constitución. Todos, por favor, con el artículo 239 lo vamos a mencionar para que tengamos una noción generalizada en cuanto a este importante artículo. Hace énfasis en el principio de legalidad y que corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, así como arbitrios y contribuciones especiales. Entonces, ¿a quién compete? Exclusivamente al Congreso. Podríamos encuadrar principalmente estos 2 aspectos en materia constitucional. Nos vamos a remitir en cuanto al criterio que pertenece al derecho internacional, que el derecho tributario pertenece al derecho internacional, considerando que estudia las normas que rigen las relaciones entre los estados para delimitar las soberanías nacionales y coordinar los métodos que eviten la doble imposición tributaria. Importante considerar esto. Asimismo, que la evasión y la forma de organizar y de acuerdo a la colaboración entre los países se debe atender con el objeto de mejorar sus legislaciones tributarias. Con esto podríamos tener lo que es la relación que tiene de forma directa el derecho tributario con el derecho internacional. Y para finalizar tenemos la relación directa que tiene el derecho tributario con el derecho penal, considerando que el derecho penal tiene un conjunto de normas que regulan en materia de delitos, faltas y así como sus correspondientes sanciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en el sentido de obtener una falta o un delito en materia tributaria, se aplican puramente las sanciones relativas al derecho penal y se pueden encuadrar estos delitos y estas faltas en esta importante rama del derecho. Es así como hemos concluido con la relación que tiene el derecho tributario con las ramas del derecho. Vamos a finalizar entonces con las preguntas de estudio que dejaremos a cada uno de ustedes para que las respondan de acuerdo al contenido de la clase que estuvimos abordando y que pues cabe mencionar que si tienen alguna duda, algún comentario o alguna sugerencia, su servidor está para servirles y lo podemos hacer llegar a través de los medios que la universidad ha implementado. Vamos a mencionar pregunta número 1, ¿por qué se considera que el derecho tributario es autónomo? Pregunta número 2, importante por favor, ¿cómo se le denomina a la rama del derecho financiero que estudia los principios, instituciones jurídicas y normas que regulan la actividad del Estado y demás entes públicos en la obtención de los medios dinerarios procedentes de la economía privada de los individuos para ingresarlos al erario público? Un poco amplia en cuanto a esta pregunta, pero tiene una respuesta concreta, por lo que les pido por favor que la analicemos y que le demos la respuesta correcta. Pregunta número 3, ¿cuál es la parte del derecho tributario que estudia los conceptos básicos y los principios fundamentales? Pregunta número 4, ¿cuáles son los elementos que constituyen lo más importante o la columna vertebral del derecho tributario? Y asimismo, para finalizar el apartado en cuanto a preguntas de estudio, tenemos la pregunta número 5,
cómo se divide el derecho tributario para fines de estudio. Podemos mencionar entonces que dentro del desarrollo de la presente clase estuvimos identificando algunos artículos de la Constitución Política, algunos artículos del Código Tributario, por lo que les agradeceré a cada uno de ustedes que en las próximas clases o en la próxima tengamos al alcance estas dos leyes importantes, la Ley Suprema del Estado, que es la Constitución, y la ley específica en cuanto a la rama del derecho tributario, que es exclusivamente el Código Tributario, y pues en la medida en que estaremos socializando, estaremos compartiendo con ustedes otras leyes conexas para que ustedes amplíen sus conocimientos. Es con esto que hemos llegado al final de la clase. Agradezco la atención que me brindaron. De verdad, de todo corazón, agradezco a cada uno de ustedes. Les deseo el mejor de los éxitos y espero verlos pronto. Adiós y estoy para servirles.